tardes. Bueno, después de estas dos magníficas ponencias del doctor Blasco y la doctora Alonso, empezamos con la sesión de casos clínicos. Se van a presentar 3 casos seguidos. El primero se titula Fracaso renal agudo con lesiones de microangiopatía trombótica en paciente con infección por coronavirus 19 y anticuerpos antifosfolípido positivos, presentado desde el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. El segundo es un caso de microangiopatía glomerular por cabozantinib, presentado por el Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Y el tercero se titula Microangiopatía trombótica en trasplantada renal reciente, presentado por el Hospital Valdebrón. Hola a todos, soy Pablo Rodríguez Ollagüez, residente de nefrología de tercer año del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, y nuestra presentación trata de un caso de fracaso renal agudo con lesiones de MAT en una paciente con infección por COVID-19 y anticuerpos antifosfolípido positivos. Se trata de una mujer de 61 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia, obesidad y síndrome de piernas inquietas sin nefropatía previa. Acude a urgencias por clínica de 3 días de aumento de edemas y eritema en ambos miembros inferiores, disminución de diuresis y disnea progresiva. A la exploración destaca hipotensión de 90-40, desaturación de 63% basal y de 92-93 con reservorio, taquipnea y trabajo respiratorio, y edemas mimayorares con resto de exploración normal. La analítica de urgencias destaca fracaso renal con creatinina de 3,81 miligramos de decilitro, filtrado glomerular de 12 mililitros minuto, ausencia de alteraciones iónicas, aumento de GPT con bilirrubina normal, PCR y procalcitonina elevadas y elevación importante de LDH y ferritina. En el hemograma se aprecia leucocitosis importante con neutrofilia y una coagulación levemente alterada. Se realiza una radiografía de tórax con hallazgo de extensas consolidaciones parenquimatosas bilaterales, sugerentes de neumonía por germen atípico. Se pide también una PCR de COVID-19 que en ese momento es negativa, pero posteriormente desarrollará anticuerpos contra el virus. La paciente se encuentra en situación de sepsis respiratoria con sospecha de neumonía por coronavirus, con un fracaso multiorgánico respiratorio, hemodinámico y renal. Recibe oxigenoterapia con reservorio y soporte vasoactivo, desarrollando secundariamente lesiones isquémicas en miembros inferiores, por lo que recibe anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. También evoluciona hacia un fallo renal anúrico con creatinina de hasta 7,14 miligramos de decilitro y situación de anasarca a pesar de segurí en perfusión continua, por lo que se inicia hemodiálisis aguda. La paciente recibe antibioterapia de amplio espectro, más el tratamiento para el COVID en aquel momento, caletra, doiquine, dexametasona y acetilcisteína. Debido a la situación y a primera ola de la pandemia, la paciente no podía ser trasladada a UBI y al darse una mejoría de la situación respiratoria con la ultrafiltración, ingresa en nefrología. Ya en planta, ante 2 episodios importantes de epistaxis con anemización, se realiza un frotis de sangre periférica en el que se ven esquistocitos en porcentaje significativo. Dado esto, se amplía el estudio. No presenta datos claros de hemólisis, dado que los reticulocitos son normales, la bilirrubina total no está elevada y la aptoglobina no está disminuida. Tampoco signos claros de coagulación intravascular diseminada, dado que aunque el dímero D es alto, las plaquetas son normales y el fibrinógeno está elevado. Se descarta una PTT por actividad ADAMS-13 mayor del 10%. En el estudio inmunológico, los ANAS son negativos y no hay hipocomplementemia. La serología para virus es negativa. Finalmente se pide un estudio de anticoagulante lúpico con positivización de anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG y antibeta 2 glicoproteína IgM e IgG. Y la paciente no tenía síndrome antifosfolípido conocido. Dentro del diagnóstico diferencial del fallo renal en esta paciente surgen varias posibilidades, como la necrosis tubular aguda en el contexto de asepsis, lesión renal directa por COVID-19, síndrome antifosfolípido catastrófico o una microangiopatía trombótica por otras causas. Con estas posibilidades en mente se realiza una biopsia renal. Un saludo, soy Ana Blasco, patóloga del Príncipe de Asturias. En nuestro servicio recibimos 2 cilindros de tejido renal de 19 y 17 milímetros de longitud en formol. Algunos glomérulos no muestran casi alteraciones como este. En otros glomérulos observamos proliferación endocapilar segmentaria con luces capilares ocupadas por hematíes, celularidad inflamatoria y fibrina. A la izquierda vemos imágenes de dobles contornos. Otros glomérulos muestran un aspecto muy hipercelular con proliferación mesangial y proliferación endocapilar. Aquí vemos un glomérulo con áreas mesangiales de aspecto fibrilar y algunas luces capilares ocupadas por fibrina, fragmentos de hematíes y hematíes. Este glomérulo muestra marcada congestión con luces capilares dilatadas con hematíes. Aquí
Tenemos un glomérulo con áreas mesangiales fibrilares y las luces capilares ocupadas por hematíes y numerosos hematíes fragmentados que también vemos en el mesangio. Un glomérulo presentaba glomerulosclerosis segmentaria. Esta imagen se interpretó como un infarto glomerular aislado. Las alteraciones vasculares consistían en arteriolas con marcado engrosamiento de la pared, con proliferación concéntrica de la misma y disminución de la luz. Hay hematíes y fragmentos de hematíes en el espesor de la pared y hay células inflamatorias en la luz. También identificamos luces arteriolares ocupadas por fibrina. Hay daño tubular en distintos estadios evolutivos con dilatación de las luces, con aplanamiento del epitelio, con cambios regenerativos nucleares y descamación activa de las células epiteliales. El infiltrado inflamatorio que observamos era más intenso en uno de los cilindros, se acompaña de edema y está constituido por linfocitos y células plasmáticas. Y vemos que se acompaña de numerosa cantidad de eosinófilos. Hay tubulitis eosinofílica con destrucción tubular. Y vemos dos secciones venulares con intenso infiltrado inflamatorio circundante. En más aumento vemos que está afectando al endotelio. En inmunofluorescencia directa observamos depósito de fibrinógeno en las luces de los capilares glomerulares, en las paredes y en el mesangio y también en luces arteriolares a la derecha. Con IgM observamos depósitos en capilares glomerulares, en las luces, en las paredes y también en mesangio y en membranas basales tubulares. Todos estos hallazgos los resumimos como cambios histológicos compatibles con microangiopatía trombótica y nefropatía tubulointersticial aguda con moderada eosinofilia y daño tubular. Se apuntan dos comentarios para hacer correlación clínico-patológica. Por un lado, estas alteraciones vasculares basadas en la lesión endotelial podrían estar en relación con la infección por COVID-19 que está padeciendo la paciente. Y segundo, podríamos estar ante una nefritis tubulointersticial inmunoalérgica en base a la eosinofilia. Finalmente recibimos el informe de microscopía electrónica en el que, procedente del Hospital 12 de Octubre, en el que estudian dos glomérulos y no han encontrado lesiones relevantes en ellos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Un saludo. Con los datos de la biopsia se mantiene ya paciente tratamiento con heparina de bajo peso molecular, asociando corticoides orales a dosis altas, con buena evolución y recuperación de función renal progresiva hasta sus niveles basales. La paciente es dada de alta y actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio pendiente de nueva determinación de anticuerpos para confirmar un síndrome antifosfolípido. Ahora vamos a hablar de la lesión renal tanto por COVID-19 como por el síndrome antifosfolípido. La incidencia de daño renal en el COVID-19 se estima de al menos un 20% en pacientes hospitalizados y un 50% en pacientes de UCI. El SARS-CoV-2 entra en las células diana mediante la unión de la proteína S o spike del virus a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2, activando proteasas celulares que escinden dicha proteína y permite la fusión de las membranas viral y celular. Los AC2 son altamente expresados en el riñón, lo que los señala como objetivo potencial. Existen mecanismos directos de daño renal por COVID-19. En el punto 1 estaría el daño viral directo por el virus, que en necropsias de pacientes se ha visto como causante de afectación podocitaria, endotelitis, necrosis tubular aguda o incluso glomerulopatía colapsante, especialmente en personas con genotipo APO1. En el punto 2, la ocupación del receptor AC2 por el virus impide su función de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, las cuales tienen efectos vasodilatadores y antiinflamatorios. Por tanto, contribuye a la vasoconstricción y a la inflamación y a la permeabilidad vascular y el daño tisular. En los puntos 3 y 4, la COVID-19 induce una respuesta inflamatoria sistémica en forma de tormenta de citoquinas. La liberación de citocinas inflamatorias como IL-1, IL-6 o TNF-alfa y activación macrofágica conduce a disfunción microvascular, daño tisular e hipoperfusión renal. La lisis endotelial produce estimulación de la activación plaquetaria y de la coagulación con el desarrollo de microangiopatía trombótica. Además de los mecanismos directos de daño renal, puede haber otros efectos sistémicos de la infección y la enfermedad crítica, como son la hipovolemia, el uso de nefrotóxicos, la nefritis intersticial inmunoalérgica, el síndrome cardiorrenal con hipoperfusión renal, la congestión renal por insuficiencia cardíaca derecha, la ventilación mecánica o extracorpórea, la miocardiopatía por COVID o la rhabdomiolisis. El síndrome antifosfolípido sabemos que es una enfermedad autoinmune multisistémica que se define por episodios de trombosis venosa o arterial y abortos espontáneos o pérdidas fetales.
Todo ello sumado a elevación de anticuerpos antifosfolípido en 2 o más ocasiones, al menos en un intervalo de 12 semanas. Estos anticuerpos son el anticoagulante lúpico, el anticardioipina y el beta-2 glicoproteína 1. El síndrome antifosfolípido puede ser primario o secundario a enfermedades sistémicas como el lupus, fármacos, infecciones virales o bacterianas, neoplasias, etc. Una forma grave y potencialmente mortal es el síndrome antifosfolípido catastrófico, que cursa con compromiso agudo de 3 o más órganos con oclusión de vasos pequeños. Ya en el SARS de 2003 se describió el hallazgo de anticoagulante lúpico en pacientes con distrés respiratorio agudo severo. Sabemos que el síndrome antifosfolípido puede ser secundario a infecciones virales, que la afectación renal aguda deja hallazgos de microangiopatía trombótica y a biopsia, y que tanto este síndrome como el COVID-19 comparten mecanismos como la disfunción endotelial o la activación del complemento. De ahí que pueda surgir la teoría de que el COVID-19 pueda desencadenar un síndrome antifosfolípido secundario que pueda contribuir a la coagulopatía. Muchos estudios observacionales han descrito pacientes con COVID, episodios trombóticos y elevación de anticuerpos antifosfolípido, pero con hallazgos no concluyentes, ya sea por falsos positivos de anticoagulante lúpico con uso concomitante de heparina de bajo peso molecular o PCR elevada, episodios trombóticos graves sin anticuerpos antifosfolípido positivos o casos de los 3 anticuerpos positivos sin mayor incidencia de trombosis, o también ausencia de nueva determinación de anticuerpos a las 12 semanas sin saber si la elevación fue solo transitoria. Sin embargo, en otros estudios como este último sí se ha visto que la positividad de anticuerpos antifosfolípidos se puede corresponder con una mayor incidencia de episodios trombóticos. En el caso de nuestra paciente, son varios los factores en contra de un síndrome antifosfolípido, como la ausencia de trombopenia o hipocomplementemia, la APTT normal o el fibrinógeno elevado. En cualquier caso, sigue pendiente una nueva determinación de anticuerpos para confirmar el diagnóstico. Las consideraciones finales son que el daño renal y la infección por COVID-19 es más frecuente de lo que se estimaba en los primeros estudios, especialmente en pacientes críticos. La etiología es multifactorial, tanto por mecanismos de daño viral directo como sistémicos, siendo relevantes la reacción inflamatoria sistémica, la disfunción endotelial y la coagulopatía. La afectación renal puede suponer un mayor riesgo de mortalidad. Y por último, la coexistencia de anticuerpos antifosfolípido podría explicar los fenómenos trombóticos, pero faltan estudios más ambiciosos para demostrarlo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Javier Paul, residente de nefrología del Hospital Germans Trias y Pujol, y me gustaría presentarles, junto a la doctora Paula Rodríguez, del Servicio de Anatomía Patológica de nuestro centro, un caso de microangiopatía glomerular asociado al cabozantinib, donde los hallazgos clínicos son nefrológicos y el diagnóstico final, como en tantas ocasiones, viene marcado por los hallazgos en la biopsia renal. Se trata de un varón de 74 años. Entre sus antecedentes más relevantes destaca ser un antiguo bebedor, hipertensión arterial de larga evolución controlada con 3 fármacos, un adenocarcinoma de colon en el año 95, que actualmente está libre de enfermedad, además de una infección por virus hepatitis C que en el año 2016 se trató con éxito, aunque es verdad que el paciente presentaba previamente hepatopatía en forma de cirrosis, y lo más importante, un hepatocarcinoma. En esta diapositiva he intentado resumir la evolución del paciente. Como decía, en octubre de 2016 se diagnostica el hepatocarcinoma y se indican quimioembolizaciones. Ya en ese momento, el paciente presentaba una proteinuria de 1 gramo. Como el tratamiento no acaba de ser eficaz, en enero de 2018 se inicia el sorafenib, un inhibidor de la tirosinquinasa que bloquea la proliferación vascular. En los meses siguientes, el paciente presenta incremento de la proteinuria, sin hematuria. Además, tiene un estudio serológico y autoinmunitario negativo, y la función renal es normal. Con este incremento de proteinuria, en febrero de 2019, y de acuerdo con oncología, se decide interrumpir sorafenib e iniciar cabozantinib, otro fármaco de la familia de los inhibidores de la tirosinquinasa. En los meses siguientes se hace seguimiento, y a pesar del ajuste de dosis, aumenta la proteinuria alcanzando casi 10 gramos, apareciendo en este momento deterioro de la función renal, y la hipertensión se hace más resistente. Finalmente, con estos hallazgos, se decide biopsia renal. Hay que destacar que el paciente en ningún momento ha presentado anemia, plaquetopenia ni signos de hemólisis. Nos planteamos diferentes posibilidades diagnósticas que intentamos resumir en esta diapositiva. La principal sospecha era una glomerulopatía inducida por inhibidores de la tirosinquinasa. La bibliografía describe microangiopatía trombótica renal, sobre todo relacionado con los inhibidores directos del factor de crecimiento vascular,
principalmente observados con el bevacizumab, aunque también se había descrito esta entidad con el cabozantinib. Dado el antecedente oncológico, obligaba a descartar el diagnóstico de glomerulonefritis membranosa secundaria, que habitualmente se presenta como síndrome nefrótico. Sin embargo, nuestro paciente únicamente presentaba proteinuria nefrótica. Estos fármacos pueden causar afectación renal en forma de nefritis tubulointersticial, caracterizada por un marcado deterioro de la función renal y la clínica sugestiva en forma de fiebre, ras cutáneo o eosinofilia, no presentes en nuestro caso. Otro posible diagnóstico era la nefroangiosclerosis y glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero por la presión arterial de larga evolución bien controlada, junto con el brusco incremento de la proteinuria no característico de estas entidades, no parecían la causa más probable. Por la historia de virus hepatitis C y proteinuria nefrótica, consideramos la posibilidad de que presentara una glomerulonefritis crioglobulinémica, pero el complemento normal y crioglobulinas negativas hacían el diagnóstico poco probable. La biopsia renal estaba constituida por 2 cilindros de corteza que contenían 24 glomérulos, 2 de ellos esclerosados. A nivel histológico, los glomérulos mostraban, de forma difusa y global, duplicidad de la pared capilar en forma de dobles contornos, además de lesiones de esclerosis segmentaria asociadas. A mayor aumento podéis observar este patrón en dobles contornos que afectaba a casi todas las asas glomerulares, sin observarse hipercelularidad y de forma ocasional algunas lesiones de esclerosis segmentaria con hialinosis intracapilar. Aquí a mayor aumento se puede apreciar muy bien este engrosamiento de la pared capilar con multilaminación y duplicidad, con imágenes en dobles contornos y presencia de este material hialino Pas positivo en la pared capilar. En esta fotografía podéis observar la presencia de células interpuestas entre la membrana basal glomerular que se encontraba engrosada y multilaminada. En algunos segmentos capilares, las asas se encontraban replegadas y arrugadas, mostrando este aspecto isquémico. En la pared de algunos capilares glomerulares se observaba acumulación de un material con una Pas positividad variable. Aquí a mayor aumento podéis observar este engrosamiento de este asa capilar con esta imagen en dobles contornos y la presencia de este material acumulado en la pared. Con esta tinción de plata se observa muy bien cómo este material se encuentra acumulado a nivel subendotelial en la pared capilar. En el resto de compartimentos se podía observar focos de infiltrado inflamatorio intersticial y cambios de daño tubular agudo. Las arteriolas mostraban hialinosis sin otras alteraciones histológicas remarcables en los vasos. En la inmunofluorescencia directa se observaba depósito de IgM en las arteriolas con hialinosis y en los capilares glomerulares y en el mesangio de forma leve e inespecífica, con un mínimo depósito también para kappa y lambda. A nivel ultraestructural, la membrana basal glomerular se encontraba engrosada, además de replegada y arrugada, confiriéndole este aspecto isquémico. También se podía observar fusión focal de los procesos de los pocitos en relación a segmentos capilares que mostraban engrosamiento y desdoblamiento. En este segmento, por ejemplo, podemos observar restos de citoplasmas celulares interpuestos. Este engrosamiento de la membrana basal glomerular se encontraba producido a expensas de la acumulación de este material electrolucente. Ante estos hallazgos morfológicos de daño glomerular de tipo microangiopático crónico con la presencia de dobles contornos, nos planteamos la posibilidad de que pudiera tratarse de una glomerulonefritis membranoproliferativa o de una glomerulonefritis crioglobulinémica. Ambos casos se descartaron debido a la ausencia de depósitos inmunes y es remarcable que ambas entidades están relacionadas con el virus de la hepatitis C que había padecido nuestro paciente. En la crioglobulinemia también se observa un patrón membrano proliferativo en el que hay hipercelularidad y la presencia de pseudotrombos hialinos Pas positivos que característicamente no se encuentran adheridos a la pared del capilar. También pudimos excluir una gamapatía monoclonal. No se trataba obviamente de una
glomerulopatía crónica del trasplante y por último nos quedaba descartar una microangiopatía trombótica asociada a terapia anti-VEGF, que se puede presentar como una microangiopatía trombótica aguda o como una microangiopatía glomerular hialina. La microangiopatía trombótica aguda se caracteriza por la presencia de trombos de fibrina y de plaquetas adheridos a la pared de los capilares glomerulares, no se observa hipercelularidad y aparte generalmente se acompaña de afectación arteriolar y arterial, como podemos ver aquí con fragmentación de Matías a la pared y en este caso en una arteria interlobulillar la presencia de este engrosamiento fibromixoide con oclusión de las luces. Tras excluir todas estas causas, el diagnóstico final fue de microangiopatía glomerular hialina inducida por terapia antiangiogénica. Si consultamos la base de datos Nefrotox, estos son todos los fármacos que pueden producir microangiopatía trombótica y entre ellos se encuentra el bevacizumab y el sunitinib que están asociados a la microangiopatía glomerular. Los fármacos antiangiogénicos pueden inhibir el receptor de VEGF mediante anticuerpos monoclonales en la porción extracitoplasmática o con inhibidores del receptor a nivel intracitoplasmático. Recientemente se han escrito 2 series de casos con estas lesiones de tipo microangiopático que solo afectan al glomérulo asociados a terapia antiangiogénica. Los casos de esta serie se caracterizaban por glomérulos con pseudotrombos hialinos, capilares dilatados y dobles contornos. Además, no se observaba hipercelularidad ni trombos de fibrina. A nivel clínico, estos casos se caracterizaban por presentar síndrome nefrótico y ausencia de signos de microangiopatía trombótica aguda. Y la fisiopatología de estas lesiones que proponían los autores era que la inhibición del receptor del VEGF provocaba daño de la célula endotelial aumentando su permeabilidad. Esto provocaba una acumulación de proteínas del suero en el espacio subendotelial que acababa provocando estas imágenes de capilares dilatados con hialinosis. Como hemos mencionado anteriormente, se realizó biopsia renal en octubre de 2020 con el diagnóstico de microangiopatía glomerular por cabozantinib, con la particularidad de que a diferencia de la microangiopatía trombótica renal, solo afecta al glomérulo y no presenta trombos en la biopsia. Con el resultado de la biopsia y de acuerdo con oncología valorando el riesgo-beneficio, se decidió retirar cabozantinib. Un mes después, en el seguimiento en consultas, normalizó función renal. Se consiguió un adecuado control de la presión arterial y disminuyó la proteinuria, aunque aún permanece en rango nefrótico. Actualmente está pendiente de decidir nuevo tratamiento. En la microangiopatía glomerular, como nos pasaba en este paciente, la clínica viene protagonizada por la proteinuria. La función renal puede ser inicialmente normal, pero si mantienes o aumentas la dosis puede provocar disfunción renal y en este contexto aparecer hipertensión mal controlable. Además, clínicamente no presenta criterios de microangiopatía trombótica aguda. El tratamiento estándar precisa de fármacos antiproteinúricos y ajuste de dosis en los casos de afectación leve, pero el tratamiento etiopatogénico es la retirada del fármaco para normalizar el correcto funcionamiento de la barrera de filtración glomerular. Esto suele reservarse para los casos graves. ¿Qué hemos aprendido de este caso? En nuestro conocimiento, nuestro paciente podría ser el primer caso descrito en la literatura de microangiopatía glomerular por cabozantinib. Lo llamativo de esta patología, producida por los inhibidores del Vascular Endothelial Growth Factor, es que puede causar microangiopatía exclusivamente glomerular sin formación de trombos ni signos de hemólisis. De nuevo insistir que la proteinuria es secundaria a una lesión en la célula endotelial y a un aumento en la permeabilidad de la membrana, no por podocitopatía. Como es una patología que creemos en auge, porque se usan cada vez más estos fármacos y en diferentes especialidades, es importante la valoración multidisciplinar para tomar decisiones individualizadas para cada paciente, buscando siempre un equilibrio entre la preservación renal y la remisión tumoral. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Zaira Castañeda, residente de nefrología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. A continuación, les presentaré el caso de microangiopatía trombótica en trasplantada renal reciente de donante vivo a bioincompatible.
Se trata de una mujer de 35 años, sin hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas conocidas, y que como antecedentes presenta hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica en situación de prediálisis secundaria a una púrpura de Schoenen-Henoch diagnosticada en la infancia, además de retinitis pigmentaria y de hipoacusia de transmisión. Previo al trasplante de donante vivo idéntico, AVO incompatible, con títulos elevados de isoglutininas, siendo estos en agosto de 1 en 512, se realiza un tratamiento de desensibilización, requiriendo 10 sesiones de inmunoabsorción y 2 dosis de rituximab. Es así que el 1 de octubre del 2020 se realiza el trasplante renal, con una medición de isoglutininas previo al trasplante de 1 en 2. El tratamiento de inducción se hace con basiliximab y el mantenimiento con nicofenolato mofetilo, corticosteroides y tacrolimus. En la evolución post-trasplante inmediato se evidencian niveles de isoglutininas correctos, como se ve en la diapositiva, y en torno a los 10 días se evidencia un deterioro agudo de la función renal con niveles bajos de inmunosupresión. Es por ello que se indica una biopsia renal que descarta un rechazo agudo, además que se realiza la determinación de anticuerpos anti-HLA que son negativos. Posteriormente, la paciente presenta una evolución favorable, llegando hasta una creatinina de 1,55 y por lo que se indica alta a domicilio. Sin embargo, a los 3 días y en contexto de un brote intrahospitalario de SARS-CoV-2, se indica un cribaje ambulatorio, el cual resulta positivo. A los 5 días del screening, la paciente acude a urgencias por un cuadro de fiebre y disnea, sin compromiso respiratorio y en el cual solo destacaba la presencia de crepitantes en la base derecha a la exploración física. Al ingreso, la paciente presenta una hemoglobina de 10,3, plaquetas de 108.000 y una creatina de 1,49. La radiografía de tórax solamente muestra un leve infiltrado en base derecha. Evolutivamente al tercer día, destaca anemización y plaquetopenia desde 68.000, con lo cual se amplía un estudio de anemia hemolítica. Sin embargo, los resultados iniciales son normales, pero que ya para el 6º día presenta un mayor deterioro de la función renal con una creatina de hasta 3,45, además ya de presencia de esquistocitos en frotis de sangre periférica, una aptoglobina indetectable y además de proteinuria de 1,8 gramos por gramo de creatinina. Desde el punto de vista respiratorio, la paciente presenta mayor trabajo respiratorio, además de una progresión hacia una neumonía bilateral con mayor requerimiento de oxígeno. Es por esto que la paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos, inicialmente requiriendo cánulas de alto flujo y posterior intubación orotraqueal. De esta manera, ante la presencia de trombocitopenia, signos de hemólisis microangiopática y fracaso renal agudo, con la orientación diagnóstica de una microangiopatía trombótica, se decide determinar la actividad de la ADAMTS13, además de las proteínas reguladoras del complemento y de la vía alternativa del complemento. En nuestro caso, dado que la paciente no presentaba afectación gastrointestinal, no se realizó el test de toxina Shiga. Es así que el resultado del ADAMTS13 fue normal, el test de Coombs fue negativo, se descartó patología infecciosa mediante PCR para citomegalovirus, parvovirus que fueron negativos y serologías para virus hepatotropos y VIH que también fueron negativos. Se realizó el estudio de la vía alternativa del complemento que no mostró alteraciones, además también el estudio funcional de las proteínas de la vía del complemento, que tampoco mostró alteraciones significativas. Es por ello que tras estos hallazgos, y teniendo en cuenta que nuestra paciente no tenía antecedentes familiares ni personales de síndrome urémico hemolítico atípico, y que tampoco en el transcurso de su enfermedad renal crónica había presentado signos de microangiopatía trombótica, nuestra orientación diagnóstica se orientaba hacia una MAT de novo post-trasplante, probablemente secundaria a un rechazo humoral o a una infección. Desde su ingreso, el tratamiento para la infección por SARS-CoV-2 se realiza de acuerdo al protocolo del hospital. Se suspende micofenolato y se reduce la dosis de tacrolimus. Además, al tercer día, cuando se evidencia el empeoramiento respiratorio de la paciente, se inicia dexametasona 6 miligramos por día. Cuando ya se tiene la sospecha de MAT, se solicita una biopsia renal, la cual no se puede realizar por el estado clínico de la paciente. Y el día 8 se inicia la primera dosis de culizumab. Con ello, la paciente presenta mejoría clínica, pudiendo ser extubada y trasladada a planta. Por ello, el 24 de octubre, y tras 3 dosis de culizumab,
puede ser finalmente biopsiada y cuyos hallazgos comentaremos a continuación. Buenas tardes, soy la doctora María Alejandra Gabaldón, nefropatóloga del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En cuanto a la anatomía patológica de este caso, en nuestro centro recibimos una muestra que constaba de 2 cilindros, los cuales presentaban entre los 2 7 glomérulos, de los cuales 4 presentaban esclerosis total. En cuanto a los glomérulos viables, algunos de ellos presentaban una desestructuración del mesangio compatible con mesangiolisis con atrapamiento de glóbulos rojos en su interior. En esta microfotografía podemos observar un glomérulo que presenta estos cambios de mesangiolisis, además de celularidad inflamatoria en las luces capilares, y adyacente a este glomérulo se puede observar una estructura que es compatible con una arteriola que presenta un estrechamiento importante de la luz, compatible con epiplasia intimal. Estudiando las arterias de mayor calibre, como esta arteria interlobulillar que observamos en la microfotografía, se podía observar que presentaban edema intimal mucoide. El túbulo intersticio presentaba un edema importante intersticial, dado por esa coloración azulada mixoide, y los túbulos presentaban un daño tubular agudo importante, algunos con vacuolización del citoplasma. Dados todos estos hallazgos, el diagnóstico final de esta biopsia fue microangiopatía trombótica con daño tubular agudo. De esta manera, la paciente recibe 4 dosis de eculizumab, evidenciándose con ello mejoría clínica y de la función renal de la paciente. Los diagnósticos a la alta fueron trasplante renal de donante vivo ABO incompatible, una neumonía intersticial bilateral severa por SARS-CoV-2, además microangiopatía trombótica y enfermedad renal crónica secundaria a un Schoening-Henoch. No se observó alteraciones en las proteínas reguladoras del complemento, pero que queda pendiente todavía el estudio genético. Sabemos que la microangiopatía trombótica es una patología poco frecuente en el post-trasplante inmediato, pero que puede desencadenar en el 30% de los afectados la pérdida del injerto. Una vez que se ha diagnosticado esta patología, es importante reconocer el agente causal. Es así que en esta revisión del 2018 señalan las principales causas de MAT, considerando el rechazo agudo mediado por anticuerpos, la presencia de alteraciones en las proteínas del complemento, además también de la inmunosupresión y de las infecciones. Es importante reconocer que el rechazo agudo mediado por anticuerpos es la principal complicación del trasplante renal ABO incompatible. En ese sentido, en el 2016 se hizo una revisión de 129 pacientes con trasplante de donante vivo, en el cual se observó que el 37.9% de los pacientes ABO incompatible presentaron MAT, con una diferencia significativa respecto a los ABO compatibles. De esta manera, nos encontramos ante un caso de MAT de nuevo post-trasplante en el que tenemos títulos de isoglutininas que son normales y ausencia de anticuerpos donante específico. Es por ello que descartamos razonablemente la causa de rechazo humoral agudo y nos orientamos más hacia la infección por COVID-19, dada la PCR persistentemente positiva que presentaba la paciente y el empeoramiento clínico acompañante. La siguiente pregunta es, ¿qué sabemos del fracaso renal agudo en infección por COVID-19? Pues existen varios reportes que evidencian que el fracaso renal agudo es común en la infección por COVID-19, y esto por la reducción de la perfusión renal, el fallo multiorgánico y la tormenta de citocinas. Todo esto favorece un estado procoagulante y de inflamación sistémica. Además, que se ha observado en las necropsias de pacientes la presencia de SARS-CoV-2 en los túbulos renales. En una revisión hecha por nuestra unidad de trasplante renal, se evidencia de manera resumida la elevada frecuencia de fracaso renal agudo en los trasplantados renales. Esto en distintos estudios y con un promedio de casi 46%, siendo algo superior a la población general, que es del 42%. Además, se han descrito casos de pacientes que desarrollaron microangiopatía trombótica en el contexto de la infección por COVID-19.
A destacar el caso de un trasplantado renal con una patología, un síndrome de Liddle como causa de enfermedad renal crónica, que tras 5 sesiones de plasmaféresis presentó mejoría de la función renal. Tras todo lo presentado, las conclusiones de nuestro caso son las siguientes. La MAT post-trasplante es una complicación poco frecuente, que suele aparecer en los primeros 3 meses en 2/3 de los pacientes y que conduce a la pérdida del injerto en 1/3 de ellos. En la MAT post-trasplante y en la infección por SARS-CoV-2 intervienen múltiples factores de daño endotelial y además de activación del complemento. La realización de la biopsia renal no debe demorar el tratamiento específico. Además, que no hay consenso sobre el manejo de la MAT secundaria post-trasplante. Se recomienda la eliminación del agente causal, ya sea tratamiento de la infección, tratamiento del rechazo, disminución de la inmunosupresión, etc. Y la terapia con eculizumab puede ser una opción terapéutica en la MAT secundaria post-trasplante, aunque son necesarios más estudios que nos indiquen qué grupo de pacientes son los que se beneficiarían, a qué dosis y cuál sería la duración óptima de tratamiento. Con todo esto, muchas gracias. Buenas tardes a todos, enhorabuena por las presentaciones. Tengo una pregunta de parte del doctor Mario Espinosa para la doctora Rodríguez. Comenta que se descartó la gamapatía monoclonal, pero que la inmunofluorescencia le pareció personalmente mayor depósito de capa que de lambda. Entonces quería saber cómo estaba el estado de las cadenas ligeras en sangre. Yo creo que se descartó clínicamente y que me pareció a mí, yo lo interpreté como un atrapamiento inespecífico, porque además que se veía como esas zonas de hialinosis, quizá la foto era poco aumento y no se podía apreciar bien, y en directo, más que la fotografía cuando lo valoré, fue como lo interpreté. Él estima que seguramente fue poco específico para ustedes o poco relevante, y que sugiere un seguimiento con paraproteínas y que hay casos descritos en pacientes que sufrieron infección por hepatitis C, que comentarán el viernes, así que estaremos atentos. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería recordaros a todos para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Podéis hacerlas en el lápiz y sobre todo indicando el caso para el que va dirigido. Tenemos otra pregunta de Hanna Fernández. Es para el tercer caso de Valdebrón. Comentan, ¿cuánto es fiable el diagnóstico de glomerulonefritis IgA, de Schönlein-Henoch, hecho en la infancia? Se hizo biopsia renal, no pudo ser un síndrome hemolítico urémico atípico. Considerando la relación entre el SARS-CoV-2 con los eventos trombóticos mediados o no por anticuerpos antifosfolípidos. Perdón, esto es para otro caso. Disculpad. Entonces, ¿podrías repetir la pregunta? Porque... Sí. ¿Cuánto es de fiable el diagnóstico de la glomerulonefritis IgA Schönlein-Henoch hecho en la infancia y si se hizo biopsia renal, que si no pudo ser un síndrome hemolítico urémico atípico? Sí, la paciente fue diagnosticada a la edad de los 9 años y el diagnóstico se hizo en el hospital de Arnau de Vilanova, en Lleida. Esto, lo que sí tenemos, no es una biopsia a los 9 años, pero sí en el 2014, que tiene una biopsia renal con 7 glomérulos y que en la inmunofluorescencia tenía 3 cruces para IgA y una cruz para C3 en ese momento. En todo el transcurso de la enfermedad renal de base de esta paciente no presentó, como mencioné en la presentación, episodios compatibles con microangiopatía trombótica. Es por ello que el tratamiento que llevaba de la enfermedad de base solamente eran de antiproteinúricos con YECAS. Es por eso que sí consideramos que es real el diagnóstico de la púrpura de Schönlein-Henoch como enfermedad de base. Vale. Y la segunda parte, que sí que es para el caso, disculpad, es considerando la relación entre el SARS-CoV-2 con los eventos trombóticos, mediados o no por anticuerpos antifosfolípidos, si se determinaron estos anticuerpos antes del episodio o después. Los anticuerpos fosfolípidos fueron después del diagnóstico y fueron negativos. Negativos, vale, perfecto. Yo tengo una pregunta para vosotros.
quería saber la sensibilidad y la especificidad del anticuerpo en inmunohistoquímica contra el virus. Bueno, mira, nosotros la verdad es que es una sensibilidad y una especificidad altas, dado que el anticuerpo que nosotros tenemos tiene buena relación con los resultados de otras técnicas tipo PCR o hibridación. Nosotros realizamos la inmunohistoquímica para este caso y resultó negativa. Vale. Y evidentemente no, el ser negativa no descarta la patología, ¿no? Sí, no descarta, o sea, no necesariamente tienes que tener una biopsia renal con positividad para el virus, porque bueno, también todo depende de qué tiempo tenía el virus circulante, luego si se negativizó, no necesariamente ya en ese momento probablemente ya no veas partículas virales, no las puedas detectar. Vale, vale, pues gracias. Vale, yo tengo una pregunta para el Hospital de Germans Trias y Pujol. Quería preguntaros si habéis revisado si hay pacientes tratados con los anti-B que persisten con proteinuria residual tras retirar el fármaco y si alguno tiene biopsias de seguimiento posterior para ver si el daño histológico mejora o reverte, o si vosotros os habéis planteado hacer biopsia de seguimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que la proteinuria pues, ha mejorado, pero que no ha remitido. Sí, la bibliografía que hemos revisado, sí que es cierto que la proteinuria disminuye, en muchos casos desaparece, pero también unos cuantos sigue habiendo proteinuria residual. Según lo que hemos visto en la bibliografía, no hay biopsias de control y en nuestro caso, como es un diagnóstico reciente, donde apenas llevamos 3 meses de seguimiento y empezó con una proteinuria de 9 gramos, ahora está en 6. Si vemos que en el futuro la proteinuria persiste, pues es posible que nos planteemos una biopsia para controlar cómo se encuentra en ese momento el riñón. Pero lo que hemos visto o lo que hemos revisado no había biopsias como de protocolo para estudiar la evolución. Sí. Vale. Tengo una pregunta para la doctora Blasco del caso 1. Hola. Sí. Hola. Quería saber, cuando hacen referencia a la proliferación endocapilar, si en algún momento entró en el diagnóstico diferencial una posinfecciosa. ¿O cómo lo han descartado? Pues principalmente porque era muy focal, o sea, realmente veíamos aislados glomérulos con proliferación endocapilar y dobles contornos y también segmentaria, o sea, no en todos los segmentos de cada glomérulo. La hipercelularidad tampoco era muy abundante, entonces yo creo que entre eso y la inmunofluorescencia, que tampoco era del todo la que nos podía orientar hacia ese diagnóstico, pues se excluyó según mi criterio. No sé si alguien cree que en principio no. Vale. Por esto que... Por la focalidad, sobre todo. Sí, por la focalidad de la proliferación endocapilar, de los dobles contornos y de la hipercelularidad, tanto mesangial como endocapilar. Vale, gracias. De hecho, los glomerulillos que fueron para microscopía electrónica no tenían, ¿sabes? Bueno, no tenían casi alteraciones y bueno, en general todo el contexto, la inmunofluorescencia directa. Gracias. Y hay otra pregunta para el caso de Valdebrón. Comentan cuál era la inmunofluorescencia en el caso, si había IgA
Y yo quería preguntaros también si os planteasteis realizar plasmaféresis en vez del tratamiento con el eculizumab debido a los posibles beneficios del síndrome de liberación de citoquinas, ¿no?, en pacientes con COVID. Vale, la inmunofluorescencia para IgA era negativa. Lo que sí ella tenía positivo en la inmunofluorescencia era el C4D porque era un trasplante ABO incompatible, pero el resto de la inmunofluorescencia era todo negativo. Y en relación a la segunda pregunta, el hecho de que, bueno, nosotros la orientación diagnóstica que tuvimos con esta paciente es de que era una microangiopatía trombótica secundaria a una infección viral, el tratamiento con plasmaféresis no lo consideramos inicialmente, sino el bloqueo del complemento, por eso fue que planteamos el eculizumab, y además porque en nuestro hospital no se estaba planteando, no se está utilizando la plasmaféresis con plasma hiperinmune para ese tipo de pacientes que han pasado el COV-2. Entonces fue por eso que preferimos el eculizumab. Además que todavía de todas maneras tenemos pendiente el estudio genético, eso sí, pero que bueno, hemos visto que con el eculizumab la respuesta fue muy buena y favorable del paciente en ese momento. Muy bien. Creo que queda un Comenta comentario. Sí, aquí hay un comentario del doctor Pablo Canata, reforzando el comentario de la doctora Gabaldón, que en técnicas donde se corrobora la presencia del virus solamente consideran positivas aquellas que se confirman mediante otras técnicas y que únicamente es lo que está disponible ahora. Pues eso, por favor. Vale. La última pregunta, y ya finalizamos la sesión, es del doctor Manuel Praga. Comenta: excelentes presentaciones. ¿Cuál es la incidencia y el tiempo de duración de los anticuerpos anticardiolipina y crioglobulinemia en la infección por COVID? Entiendo que va dirigido al primer caso. Sí. ¿Puedes repetir otra vez? ¿Y la duración de? Sí. ¿Cuál es la incidencia y el tiempo de duración de los anticuerpos anticardiolipina y crioglobulinemia en la infección por COVID? Pues en cuanto a la incidencia, pues discúlpeme que no lo sepa concretamente. En el caso de nuestra paciente, pues todavía no lo sabemos porque, aparte de que no tenía ningún diagnóstico previo, ninguna positivización previa conocida de anticuerpos antifosfolípido, todavía está pendiente de una nueva determinación. Este caso fue de mayo del año pasado, pero posteriormente tuvo problemas con las siguientes determinaciones, de muestra, y está todavía pendiente de la última. Y está en curso, así que bueno, pues está pendiente de saber si todavía esos anticardiolipina pueden ser positivos o no. Así como para añadir, decir que en el caso de esta paciente, ya los títulos de esos anticuerpos eran de 22, que para el diagnóstico seguro, en el caso de los anticardiolipina, debería ser mayor de 40. Lo que pasa es que, bueno, en caso como este, que también la sospecha era elevada, se podrían tomar en consideración. Entonces, bueno, lamento no poder responderle más. Vale. Pues ha entrado otra pregunta de la doctora Rosselló, que acaba de ser contestada y también tiene relación con la detección de los antifosfolipídicos en pacientes con COVID. Así que creo que ya ha sido contestada en esta pregunta y bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.